al consumidor, vimos qué se conoce como inflación, veíamos que INDEC hace una canasta básica que intenta medir el consumo promedio de una familia, que esa canasta básica se mide a lo largo del tiempo y se publica con frecuencia mensual, con el cual se construye un índice, que ese índice mide el nivel de precios de una economía y que el cambio de ese índice es lo que se conoce como inflación, que es lo más importante de todo en cuanto a qué es lo que entendemos con inflación. Decimos que todos los países miden el índice de precios al consumidor. Cuando nosotros leemos en algún diario qué es índice de precios al consumidor, sí, generalmente está relacionado a, perdón, cuando en un diario nosotros leemos que la inflación de Estados Unidos fue del 4%, eso hace referencia a la evolución del índice de precios al consumidor. Nosotros ahora vamos a hacer brevísimo, pero súper breve repaso de unos puntos importantes de este tema de inflación y vamos a ver, no vamos a ver el punto 6 y 7, que son de inflación, repásenlos, porque son importantes, especialmente el que tiene que ver con tasa de interés, que es bastante simple. Cualquier duda tienen la clase de consulta conmigo el miércoles a las 6, pero esos puntos no los vamos a ver. Y vamos a pasar a la segunda parte del trabajo práctico que tiene que ver con el Producto Bruto Interno. Eso vamos a ver hoy, en la primera hora y en los últimos 30 minutos vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el dinero, que es un tema importantísimo. Entonces, índice de precio del consumidor. Sabemos que es una canasta básica, que es un promedio ponderado de distintos bienes. Decíamos que un bien sube un 5% no quiere decir que la inflación sea del 5%, ni tampoco si la inflación es del 5% quiere decir que todos los bienes cambiaron el 5%. El índice de precios de inflación, el índice de precios del consumidor mide los precios promedios de todos los bienes de una economía y la evolución se explica por el promedio de todos los bienes que están en la canasta básica que ellos relevan. Entonces, son muchos bienes, algunos van a subir un 5%, otros más, otros menos, y la medición promedio es lo que nosotros, promedio ponderada, es lo que nosotros vamos a conocer como inflación. De todo esto, lo más importante de todo es que nosotros vimos que hay lo que nosotros vamos a conocer como variables nominales y variables reales. Eh, Perdón que voy acá. Y que nosotros dentro de estas variables nominales y variables reales, nosotros decíamos que una variable nominal es aquella que está medida en unidades monetarias. Como decíamos, una Big Mac puede costar $5 o $6 o $3. Cualquier unidad monetaria que mida una variable la convierte en nominal. Y eso aplica a cualquier serie económica que esté medida en variables nominales, en variables monetarias se lo conoce como variable nominal. La variable real se contrapone a la nominal y está medida en cantidades, que decíamos puede ser la cantidad de aluminio que produce Alvar, la cantidad de acero que produce Tenaris, la cantidad, los kilos de pan que produce una panificación, etcétera, etcétera. Toda aquella serie económica que se mide en cantidades se la conoce como una variable real. Y nosotros vimos un procedimiento muy importante que es este, en el cual nosotros podemos extraer de una serie económica el impacto en los precios o la variable cambio en los precios y pasar de una variable nominal a una variable real. Y de esa manera nosotros teníamos una visión menos sesgada de la serie económica, dado que ésta ya estaba constituida en variables reales y que esa variable real es lo que nosotros vamos a medir. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que si le preguntábamos a la señora de la fotocopiadora cómo eran las evoluciones de las ventas, de sus ventas a lo largo del tiempo, nosotros íbamos a ver un crecimiento exponencial, cuando en realidad todo este crecimiento exponencial se podía explicar por la suba en los precios y no necesariamente a una mejor evolución del negocio. Que la manera correcta de ver las ventas es verlo en términos reales y que cuando si sacamos el efecto de inflación posiblemente veamos una serie constante. Entonces, este punto se conecta con lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, que es el PBI. ¿Y por qué? Y vamos a ver por qué es importantísimo distinguir entre un PBI nominal y un real. Entonces, esto está dentro del trabajo práctico 5.
sí, 5. Y nosotros vamos a empezar a ver ahora en qué mide el PBI, por qué es importante. Vamos a ver cómo se mide en Argentina y cómo evoluciona en Argentina y cómo evoluciona en otros países. Eh, el Producto Bruto Interno lo que mide es cuál es el tamaño de una economía, qué tan grande es una economía. Si bien es una medición que tiene muchos problemas que vamos a ver, es el mejor indicador de cómo es la evolución y cómo es el estado de una economía en particular. Si nosotros leemos en el diario cuál es el cambio en el tamaño de la economía, y decimos China ha crecido, y es altamente probable que eso esté haciendo referencia a que el PBI de China fue el que creció. Entonces, ¿cómo se hace y en qué consiste el PBI? Nosotros vamos a ver que hay distintas maneras de medirlo al PBI. Históricamente, los primeros intentos de medirlo empezaron a principios del siglo XIX, con David Ricardo, que decía que para medir el PBI lo que hay que hacer es medir todas las actividades y todos los productos de una economía en particular. Entonces, sería una encuesta en la cual se le encuesta a todo el mundo y a todo el mundo se le pregunta cuánto producen, y la suma de toda esa producción es el tamaño de la economía. En la actualidad, obviamente, hacer eso es muy difícil, y en la actualidad lo que se hace es intentar hacer indicadores de actividad por cada sector productivo, como por ejemplo minería, o por ejemplo pesca y agricultura, y se va midiendo la evolución de esos indicadores, y la suma ponderada de todos esos es lo que se conoce como la variación en el PIB. Esa es la manera en la cual se intenta medir todo esto. ¿Y cuál es el procedimiento, cuál es el enfoque que se le da? Hay dos enfoques, aunque en realidad se usa solo uno. Hay dos maneras de medir cuál es el tamaño de la economía. Una es preguntarles a todos los agentes cuáles son sus ingresos en un periodo de tiempo. ¿Cuáles son, en realidad, puntualmente, cuáles son las ganancias en un periodo de tiempo? ¿Cuánto le preguntamos al señor de la panadería cuánto es su ganancia? Al agricultor le preguntamos los mismos, al dueño de una minera también le preguntamos los mismos, a un abogado y a un contador le preguntamos los mismos. A un arquitecto que no produce bienes, pero sí brinda servicios, también le preguntamos lo mismo. A todos. Todos los productos y todos los servicios preguntamos. Y la suma de todo eso nos tiene que dar el PBI. La otra alternativa es ir con gastos, que en este caso iríamos con gastos netos. Ya vamos a ver por qué. Pero podemos preguntar cuáles son los gastos de todos los agentes, de toda la economía, en productos y en servicios, y la sumatoria de todos nos debería arrojar cuál es, y la sumatoria de todos nos deberían arrojar cuál es el nivel de actividad económica. Ahora, importantísimo, ¿por qué pueden medirse a través de ambos enfoques? Y básicamente porque cualquier peso gastado es un peso ingresado. Dado que cuando nosotros analizamos una economía en sí, o Argentina con el mundo, si Argentina hace un gasto o si una persona hace un gasto, entonces otro recibe un ingreso. Ahora vamos a ver también cómo el comercio entra dentro del PBI. Entonces, veamos. El PBI entonces intenta medir el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un momento de tiempo. Y acaba lo más importante de todo, y que es, ¿por qué algo tiene que ser final el bien? Porque si nosotros no hacemos o tomamos bienes intermedios y no bienes finales, estaríamos haciendo una doble contabilización. Por ejemplo, si le vamos a preguntar al señor de la panadería cuánto pan vendió, nos va a decir, por ejemplo, 1.000 pesos de pan, y si le preguntamos al productor de harina cuánta harina vendió, nos va a decir 500 pesos de harina. Si nosotros a ambos lo sumamos al PBI, estaríamos sumando 1.500, cuando en realidad el PBI sería solo el pan, porque el valor del pan ya tiene, dentro de su precio, dentro de su valor, ya tiene todo el valor agregado generado por la harina. Entonces, cuando nosotros hablemos de PIB, siempre vamos a considerar bienes finales, porque los bienes intermedios, si nosotros los consideramos, estaríamos contabilizando dos veces. El Producto Bruto
eh, es bruto, y se dice producto bruto, no considera las depreciaciones del capital. Cuando se hace en una economía, en un año particular, por ejemplo, en 2021, y se dice que el Producto Bruto de Argentina es del 350.000 millones de dólares, no estamos considerando el desgaste que tiene el capital necesario para hacer la producción de esos 3.500. ¿Qué quiere decir y conceptualmente a qué refiere? Refiere a que cuando nosotros hacemos una actividad económica, y para eso utilizamos equipos, maquinarias, tenemos un desgaste necesario para hacer esa producción. Y lo correcto, lo más razonable sería obtener una medición que sea neta de ese desgaste de esos equipos, porque nos daría una medición de qué tan eficiente ha sido la producción, por ejemplo. Sin embargo, al ser sumamente difícil hacer esa estimación de cuánto ha sido el desgaste, eh, no es algo que se mida y que sea popularmente utilizado. Si nosotros pudiésemos tener de una manera eficiente cuál ha sido ese desgaste, estaríamos con una medición y un indicador que se conoce como producto neto interno, y que es neto quiere decir que que es el producto post pago de las depreciaciones. Entonces, el producto es bruto porque no se consideran las depreciaciones de capital. Y por otro lado, por último, la última palabra, que es el interno, refiere a que el Producto Bruto Interno incluye solamente aquellos productos productos o servicios que se hicieron dentro del perímetro de Argentina, dentro de la jurisdicción de Argentina. Y acá vienen varias aclaraciones. Si nosotros, el señor que produce pan en Argentina, el pan se produce y se vende en Argentina, no hay ningún problema, eso está dentro del PBI. Si el señor, además de tener la panadería, es ingeniero y ha prestado un servicio de consultoría a BMW en Alemania, y eso le facturó a Alemania, eh, eso se va a conocer como una exportación de un servicio, también está incluido dentro del Producto Bruto Interno, porque la persona que lo prestó ese servicio está en Argentina. Si esa misma persona, ese ingeniero, se muda a Alemania y trabaja en BMW en Alemania, o le presta un servicio externo en Alemania, pero ya no lo hace desde Argentina, entonces ese servicio ya deja de estar computado dentro del PBI de Argentina. Entonces el PBI de Argentina es el producto, es bruto y es interno porque incluye solamente aquellos productos y servicios prestados o producidos dentro del perímetro de Argentina. ¿Y qué pasa si hay un argentino que tiene una panadería en Miami? Si hay un argentino que tiene una panadería en Miami, esa panadería y el producto de esa producción estará en Estados Unidos e irá para el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, no para el de Argentina, a pesar de que el capital sea argentino, o el operario o el dueño y demás sean argentinos. Al estar producidos en otro país, se consideran dentro del PBI de otro país. El PBI se divide en distintos componentes. ¿Por qué? Porque de esta manera es mejor se obtiene mejor información de las distintas cosas, de las distintas variables que se mueven dentro de una economía. Entonces, por esa razón, al Producto Bruto Interno se lo divide en distintos componentes, que se les dice cuentas nacionales, y que son distintas particiones de distintas divisiones del PBI. Al PBI se lo divide en consumo, en inversión, en gasto del Estado y en exportaciones netas. El consumo es el consumo privado de bienes y servicios. Es decir, yo voy a clases a la universidad y me compro una botella de agua, esa botella de agua es un gasto privado. Si la universidad, siendo el Estado, compra botellas de agua para todos los alumnos, eso es un gasto público. Entonces, la C del PBI es el gasto privado realizado por todos los agentes privados dentro de una economía en un año determinado. El I es la inversión, que cuánto se gasta en bienes y servicios, maquinarias, herramientas, licencias, fábricas, etcétera, etcétera, todo lo que sean bienes bienes y servicios destinados a la producción, eso se va a considerar dentro de la inversión. Y eso puede ser público o privado, y la G, que es el gasto realizado por todo el Estado en los distintos niveles, nacional, provincial y municipal. Es el tamaño del gasto del Estado respecto del PBI.
Y las exportaciones netas es el neto de cuánto es lo que se vende menos lo que se importa. ¿Por qué? Porque al ser interno el producto, nosotros, cualquier importación, por ejemplo, yo voy y me compro un cargador para mi teléfono y me gasto, no sé, 1.000 pesos, si ese cargador se importó de China, no tiene que computarse dentro del Producto Bruto de Argentina porque no fue producido en Argentina. Entonces, al hacer una importación, se lo resta del PBI. Ahora, si Argentina produce 1 kilo de carne y lo exporta, envasado al vacío, lo exporta a Brasil, y ese kilo de carne nunca va a ser comprado por un privado dentro de las jurisdicciones de Argentina, ese, a pesar de no ser comercializado dentro de Argentina, tiene que estar considerado tiene que estar considerado dentro del PBI, y por eso la exportación se suma dentro del componente del PBI. Entonces, esto, que son las exportaciones netas, es importantísimo. Entonces, las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. Esto sería básicamente el racional detrás de esa medición. ¿Alguna duda, consulta o comentario hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Ahora vamos a ver el PBI de Estados Unidos, de Argentina y demás, así, por si a alguno le interesa, sabe dónde buscarlo. ¿Dudas, consultas, comentarios? Bien. Vamos entonces a lo que es el PBI nominal y real, que acá está lo más importante, y acá presten mucha atención y tomen nota. Nosotros tenemos distintas maneras de medir el PBI. Voy a rebobinar un segundo. Nosotros podemos medirlo, nosotros podemos ir por ingreso de todos los bienes, de todos los agentes en un periodo de tiempo, o también podemos ir por gasto. Sin embargo, yo les puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Esto lo medimos en pesos o en dólares? ¿O cómo hacemos para medir el Producto Bruto Interno? Porque la realidad es que la inflación es altísima y hay que hacer una distinción o hay que netear el efecto de la inflación para poder obtener conclusiones de este tipo de indicadores. Entonces, acá es donde aparece la distinción entre el PBI nominal y real. El PBI nominal, ustedes ya saben, es algo que está nominado en unidades monetarias, es algo que se mide simplemente con intentar medir las cantidades de la economía o intentar estimar las cantidades producidas de cada cosa en Argentina y multiplicarlas por sus precios. Hagamos de cuenta que un PBI nominal le vamos a llamar una matriz P por otra matriz Q. Y esto lo vamos a llamar PBI nominal. Este P por Q que se hace tiene como resultado una serie que está denominada en pesos argentinos. Así como USD es US Dollars, ARS es pesos argentinos en notación financiera internacional. Esto está medido en pesos argentinos, en ARS. Ahora, si nosotros vamos y medimos, les voy a agregar acá les voy a agregar una nueva diapositiva, y esto es real, y de hecho, lo veamos. Yo ahora, acá tengo, no lo había medido para nominal, pero acá tengo, esto que acabo de descargar, lo descargué de acá. A ver si esto... Yo entré a la página de INDEC, ustedes vienen a INDEC, vienen a la parte de arriba, ponen en estadísticas y ponen cuentas nacionales y llegan a este lugar, y abajo tienen lo que se conoce como Producto Bruto Interno y lo que es un Excel con las series de oferta y demanda globales del 2004 al 2021, que es lo que tenemos acá descargado. Y acá tienen un montón de series. Valores trimestrales en millones de pesos a precios de 2004. Precios de 2004, tengan en cuenta eso. Porcentaje del PBI a precios constantes, etcétera, etcétera. Y por acá tienen a precios corrientes. Producto Interno Bruto por categoría de tabulación, trimestrales en millones de pesos a pesos corrientes. Esto, pesos corrientes, quiere decir que es una serie nominal. Y nosotros vamos a tomar esto y los voy a dibujar.
lo dibujemos y veamos cómo fue el nivel de actividad. Insertar gráfico. Y este es el nivel de actividad. Lo voy a mover a una página nueva. Así lo vemos mejor. Y este es el nivel de actividad a precios corrientes. Fíjense lo que es. Esto que ven acá, este espacio es porque el Excel tiene una celda de año a año, es por eso. Pero este movimiento intra es lo que nosotros vamos a ver después como estacionalidad. Por ahora no me presten atención. Pero fíjense lo que es la evolución del PBI de Argentina. Yo les voy a mostrar ahora el PBI de Estados Unidos. Este es el PBI de Estados Unidos. Fíjense que tiene un crecimiento bastante... Esto también lo intenté hacer en 2004, me falta un poquito más para acá. Ahí va, desde 2004. Fíjense que tiene una crisis acá en el 2008, que esta fue la crisis subprime, y esta crisis que está en el 2020, que es la crisis generada por el COVID. Entonces, fíjense todo esto, es bastante armoniosa la evolución del PBI de Estados Unidos y que es siempre creciente. Fíjense que arranca en 14.000 y termina en 19.500 aproximadamente. Y ya está en niveles superiores a lo que fue el máximo anterior del COVID. Fíjense que Argentina parece mucho mejor, ¿no? Pues fíjense lo que es el crecimiento de Argentina. Es súper constante. Es una... eh, si no somos un país escandinavo, le pegamos el palo, ¿no? O sea, fíjense lo que es el crecimiento de Argentina. Arranca en 439.000 y termina en casi 50 millones, se multiplicó por 10. Este crecimiento exponencial se explica enteramente, 100%, por la inflación. Entonces, si nosotros no sacamos en Argentina el efecto de los precios en una serie económica, casi que no obtenemos información. Yo no puedo decirles si la economía creció, si bajó, si subió, no puedo decirles, ni siquiera puedo ver la estacionalidad, que ya vamos a ver qué es, ni siquiera puedo ver con claridad eso, no puedo ver nada en esta serie, porque es una serie nominal y la inflación fue altísima. Entonces, la inflación me nubló el dato completamente. Vamos entonces de nuevo a la clase. Nosotros, esta distinción, que es importantísima, la vamos a hacer, y vamos a hablar siempre de PBI nominal y PBI real. El PBI nominal entonces se obtiene al computar todos los bienes y servicios finales producidos en un momento de tiempo a precios corrientes, es decir, precios nominales. Yo voy a multiplicar las cantidades de 2005 por los precios de 2005 y las cantidades de 2019 por los precios de 2019. Siempre es P por Q. En cambio, el precio, lo que va a ser el PBI real es lo que nosotros vamos a obtener de multiplicar todas las producciones por precios en unidades constantes, en precios constantes, que es lo que nosotros hicimos antes, que hicimos en la última clase, cuando nosotros hicimos esto de deflactar, de quitar el impacto de los precios en una serie económica. Entonces, a través de ese procedimiento nosotros obtenemos un Producto Bruto Interno real. Ya no tiene el efecto de los precios. Entonces, de esta manera nosotros tenemos la evolución y una serie que ya no está nominada en unidades monetarias, sino que está denominada en unidades de algo, en unidades de qué cosa. Bueno, ahora vamos a ver, depende del caso y depende cómo se resuelva el tema este de deflactar. Yo ahora voy a ir a la misma, voy a sacar esto un segundo y vengo al mismo Excel de recién. Pero acá vamos a ver el índice en variable real. Y fíjense este primer valor en lo que es la serie de INDEC, que dice oferta y demanda globales, valores trimestrales a millones de pesos a precios de 2004. Esto es una variable real. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué una variable real está nominada a precios de 2004? Porque por definición, una variable real no está nominada en unidades monetarias. Porque el hecho de que esté deflactado a precios de 2004 quiere decir que la base para hacer este proceso de deflactar fue el año 2004. ¿Y en unidades de qué está denominado? En unidades del índice, nominado
en unidades de la canasta básica de INDEC del 2004. Y está en unidades constantes. A esto ya se le sacó el efecto de la inflación. Yo voy a entrar, acá lo dibujé. Hice lo mismo de recién. Es la misma serie. Una es nominal y la otra es real. Y nosotros ahora lo vamos a hacer acá y voy a poner PIB real y lo vamos a comparar con la otra. PIB real. Real va y vamos, lo voy a traer acá y vamos a PIB nominal. Fíjense el PIB real, lo que es y la diferencia que tiene con el anterior. Esto, Argentina, si nos basamos en el PIB real, no crece desde el 2011. Hubo un crecimiento de 2004 hasta 2009, 2010, y después está flat, no crece. Y de hecho, hoy estamos, ni siquiera tenemos, hoy estamos en 2021, ni siquiera tenemos el nivel de actividad del 2011. Entonces, fíjense la importancia de hacer, deflactar, de quitar el efecto de los precios en el producto de una economía. Esto nos permite obtener la siguiente conclusión. Esto, fíjense entonces, de 2009 a 2010 la economía no crece, que es esto así, y que de hecho en estos últimos años estamos en una caída. Si nosotros a esto lo dividimos en la cantidad de personas que tiene Argentina, obtenemos lo que nosotros vamos a conocer, que los vieron en la teoría, que es el PBI per cápita, que es cuánto ingreso promedio tiene una persona en Argentina. Y si nosotros vemos esa foto, y posiblemente sea bastante peor, porque esto tendría todavía un sesgo más decreciente, sería algo así, de 2010 que estaríamos cayendo. Entonces, puntos a remarcar. Primero, importantísimo hacer esta distinción entre PBI nominal y PBI real. La conclusión económica que se obtiene al analizar uno y el otro son muy distintas. Segundo punto, estas variaciones que ustedes ven, que son como pulsaciones de un electrocardiograma, es la estacionalidad. El Producto Bruto Interno tiene dos picos puntualmente. Uno, a fin de año, por diciembre, el cuarto trimestre siempre es el trimestre de mayor actividad, y en el segundo trimestre, que es por el efecto también del aguinaldo. Esos son ambos efectos o ambos picos que tiene el nivel de actividad económica a lo largo del año. ¿Cuánto más? Y un 6%, un 7% más es el último trimestre en cuanto a nivel de actividad económica promedio respecto de los otros trimestres. Segundo punto importante, una serie nominal en Argentina no tiene sentido. Y en el resto del mundo, y en el resto del mundo tampoco. Esto es Estados Unidos, y lo voy a tomar desde una ventana de tiempo bastante prolongada. Cuando nosotros, en este caso tenemos el PBI de Estados Unidos desde 1947. Nosotros acá, desde 1947 hasta 2021 podemos tener, porque tuvieron un episodio de inflación importante en el 70 con dos crisis, Estados Unidos, fueron crisis de inflación, el efecto de los precios, que en este gráfico no se ve, porque estoy viendo que puse el real, pero el efecto de la inflación me hubiese hecho una cuestión exponencial también. De hecho, veamos si está, real GDP. No, nominal. Nominal GDP. Gross Domestic Product. Y ahora acá este es el nominal. Fíjense lo que es en Estados Unidos, si no vemos el real y vemos el nominal. Tiene también un crecimiento exponencial. Tanto en Argentina, cuando vemos periodos cortos de tiempo, o en el mundo, cuando vemos periodos prolongados de tiempo, la inflación nubla el dato económico. Y por eso es la importancia de visualizar siempre el PBI real en lugar del PBI nominal. Esto, el deflactor del PBI, ya lo vamos a ver, pero quiero que hagamos una cosa antes. Vamos al ejercicio 8, si no me equivoco, 9, 8. El ejercicio 8 pide distinguir entre el Producto Bruto Interno, el PBI nominal y el PBI real. Y el 10, no. Y acá vamos a hacer la principal distinción, que es el deflactor del PBI. Lo voy a poner acá arriba. El PBI nominal, que lo voy a poner acá, el PIB nominal nosotros decíamos que es una matriz P por una matriz Q. Mientras que el PIB real
va a ser una matriz P que se mantiene constante por otras matrices Q. Entonces, casi que la variación del PBI real es igual a la variación en las cantidades solamente, ponderadas por un coeficiente de ponderadores, ¿no? No es lo mismo para el PBI cuánto cambió la cantidad de producción de lapiceras que cuánto fue la cantidad de producción de soja o la cantidad de producción de autos. La industria de soja y de autos es más importante y como tal tienen más impacto en la variación del PBI. Mientras que el PBI nominal, ¿por qué sé esto de estoy sumando las diferencias? Porque estos son diferencias logarítmicas y se puede aproximar así. El PBI nominal, nosotros podemos decir que la variación del PBI nominal es la variación de los precios más las variaciones en las cantidades. Vamos entonces al siguiente punto. Acá, en esta diferencia, fíjense que acá hay precios y acá no. Entonces, acá es donde entra el tema este de lo que nosotros vamos a conocer como el deflactor del PBI. El deflactor del PBI lo vamos a llamar al PIB nominal sobre el PIB real. PIB real. Este es el deflactor del PBI y es importantísimo esta distinción. Cuando ustedes midan esto, el deflactor del PIB como el ratio entre lo nominal y lo real, esto me está dando una métrica de los precios. Y que ustedes la primera pregunta, y esto tomen nota, la primera pregunta es, ¿qué pasa con el deflactor respecto del IPC? ¿Estos son iguales o no? Porque el IPC también mide la evolución de los precios. Y la respuesta es no, y anótenlo. El deflactor del PBI no es lo mismo que el IPC. ¿Por qué? Porque el IPC se construye con una canasta básica que INDEC dice una señora en una casa en promedio consume tanto. De esa familia promedio que tiene un hijo de 10 años en promedio, ese chico de 10 años consume en promedio, no sé, 1 kilo de carne por mes. Y ahora, ese niño y esa familia no consume bujías. Y no consume, por ejemplo, lo que está Escaña en Tucumán. No consume el, todos los equipos que producen Escaña, que son de las cajas, si no me equivoco, las cajas de cambio. Bueno, ninguna familia tipo consume caja de cambio. Eh, y si alguna la consume, en el promedio queda cero. Pero sin embargo, las cajas de cambio sí están en el deflactor del PIB, porque es un precio más. ¿El deflactor cuál es la diferencia entonces entre esto y esto? Que el deflactor del PIB es el cambio promedio ponderado de todos los bienes producidos dentro y servicios producidos dentro de una economía. Mientras que el IPC es el cambio promedio de los bienes pertenecientes a una canasta básica de una economía. Entonces, el deflactor no es lo mismo que no es lo mismo que el IPC, va a ser diferente. Si lo quieren ver analíticamente, esto es lo último y ya vamos a los ejercicios, analíticamente, la inflación medida, que va a ser el cambio en el deflactor, la inflación medida a través del deflactor va a ser una suma promedio, una suma promedio, que va a ser unos ponderadores W de cada producto I en el momento T, siendo I de igual a 1 hasta K, siendo K todos los productos de la economía por la evolución de los precios, también de I sub T. Mientras que el cambio en el IPC, bueno, en realidad el IPC, no puedo hacer undo, o no sé cómo, esto es el IPC, es la suma promedio de I igual a 1 a N, es decir, son distintas la cantidad de productos diferentes, siendo N la cantidad de productos de la canasta básica, N es menor que K, porque la canasta básica tiene algunos de los productos que se producen en la economía, pero no todos, de otros ponderadores diferentes, que sabemos alfa, sub IT, por los precios de estos productos que IT. Para los precios que coincidan acá y acá, esto puede ser lo mismo, pero esto no es lo mismo y esto no es lo mismo. Entonces están midiendo cosas diferentes. ¿Dan parecido? Recontra. Súper dan parecido. Cuando lo miden en periodos prolongados de tiempo dan bastante similares. Pero sin embargo no son los mismos. Anótenlo porque eso es pregunta de examen. Bien.
Vamos al ejercicio 9, con todo esto que hablamos del IPC. Y acá, el objetivo de este ejercicio es que ustedes entiendan por qué el IPC tiene, por qué solamente considera bienes finales y no bienes intermedios. Bien, al 10 no lo vamos a ver. Vamos entonces, ¿qué es lo que dice? Un hipotético país produce pan, dulces, azúcar, harina y tractores. Son los únicos productos que produce este país. En la cantidad y el precio que se indica en la tabla. Fíjense que tienen de azúcar la cantidad, tienen de harina la cantidad y tienen los precios. Y tienen los años. Cada año se produce de manera distinta y cada año tienen precios diferentes. El 20% del azúcar se usa en hacer dulces y el 80% de la harina en hacer pan. Obviamente el objetivo es intentar medir el PBI. Vamos entonces, acá lo tenemos en un Excel. Y acá está entonces esto para medir. ¿Cómo hacemos para medir el PBI? Acá tenemos la cantidad, que esto está en el enunciado, que estas son las cantidades. Por ejemplo, en el año 1 hay 200 toneladas de azúcar a un precio de 200 pesos. En el año 1 hay 100 toneladas de harina a un precio de 212. Y así con pan, dulce y tractores. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros el PBI se mide como unidades finales, ¿no? Y vamos a hacer la diferencia entre una y la otra. Yo acá voy a poner el total, digamos, de todas las... Esto va a ser el total de transacciones que se hacen en una economía. Y voy a hacer la suma producto de estas dos matrices. De esto, es decir, estoy multiplicando estos precios por estas cantidades. Y vemos cuánto es el total. Que me dice que es 572.700 pesos. Y voy acá. Voy acá y los calculo para todos los años. Ahora, tenemos que calcular el PBI. El PBI no es esta suma producto. Porque el PBI considera solo los bienes que son finales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para considerar los bienes que son finales, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros sabemos, voy a ir al enunciado, acá está. El 20% del azúcar se usa en hacer dulces y el 80% de la harina se utiliza en hacer pan. Entonces, vamos de atrás para adelante. Si se hacen 500 tractores, cada tractor a 1.000 pesos, ¿cuántos de estos van al PBI? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si estos tractores son bienes finales. La respuesta es sí, son bienes finales. Porque el tractor ya no sufre otra transformación para ser comercializado. El tractor ya se lo comercializa y se lo vende como tractor. Entonces, ¿es un bien final? Sí lo es. Entonces, ¿cuántos de esos 500 van a participar o a medirse dentro del PBI? Y los 500. Van todos, estos enteramente, estos 500 van a medirse al PBI. ¿Y a qué precio? A 1.000, porque estamos midiendo el PBI en términos nominales. No hay ninguna aclaración respecto del PBI nominal, ni real y demás. Entonces, vamos a PBI nominal. Ahora el dulce usa azúcar. Y la pregunta es, de este dulce, ¿cuántos se utilizan para la medición del PBI? Y la pregunta que nos hacemos de nuevo es, bueno, ¿esos dulces son productos final? Sí, son productos final. Es un producto final y se tiene que considerar como tal dentro del PBI. Entonces, van los 1.000 del PBI, van los 1.000 dentro del PBI. Pero, para utilizarse dentro de esto, utilizaron el azúcar como insumo. ¿Y cómo hacemos? Y la manera de estimarlo va a ser que directamente no todo el azúcar lo vamos a considerar dentro del PBI, sino que simplemente la cantidad que se hace como bien final. Entonces, dentro de este dulce, que son 1.000,
todo el 100%, porque no hay una aclaración en el enunciado, el 100% se usa como bien final. Pero hay un insumo que se utiliza dentro de eso, no hay problema. A pesar de que hay un insumo, que hay azúcar, que se utiliza que se lo utiliza como bien intermedio, todo el dulce es bien final. Y como todo el dulce cumple la definición de ser bien final, se lo va a considerar completamente dentro del PBI. ¿A qué precio? Al precio de 4. El pan, lo mismo. Y con la harina y el azúcar viene el tema. Vamos con la harina. El 80% de la harina se utiliza para hacer pan. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a la harina, ¿esta harina es bien final? Y solamente el 20%, porque el 80% es lo que se utiliza, porque el 80% es lo que se utiliza como bien intermedio para hacer pan. Entonces, ¿cuánto de esta harina va a participar o se va a incorporar o va a incluir dentro del PBI? Solamente el 20% que se vende como bien final. Esta sería la harina que se vende por kilo en un supermercado para que alguien se haga una pizza en la casa. Esa harina, que es como bien final, es la única que se va a considerar dentro del PBI. ¿A qué valor nominal? El valor nominal que se considera, ¿a qué precio? Al precio que se considera dentro del enunciado. Y el azúcar, bueno, el 80% del azúcar se la utiliza como bien final, mientras que el 20% del azúcar se la considera como un bien intermedio para hacer dulces. Entonces, ¿cuánto azúcar entra dentro de este esquema? Y entra el 80%, porque el 20% es bien final. Entonces vamos a 80% por esto. ¿Y a qué precio? Al precio que tienen todos, al precio que da el enunciado. Cuando nosotros tenemos esto, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos las cantidades que van a participar dentro del PBI, tenemos los precios, y lo que podemos hacer ahora es calcular el total que va a ser el PBI del año 1. PIB o PBI es lo mismo, ¿no? PIB o PBI es exactamente el mismo. PBI entonces de año 1. No, esto en realidad es PBI. Esto ya se entiende desde el año 1, y fíjense que el PBI, en este caso que es 574.740, es menor al PBI que obtuvimos en el año 1, dado que en el año 1, nosotros cuando hicimos esta multiplicación de esta matriz, nosotros lo que obtenemos es la cantidad total de transacciones sin discriminar entre productos intermedios y productos finales. Entonces este es el PBI que nosotros obtenemos en este caso. Entonces, el objetivo, esto lo podemos extender el año 2 al año 3 y demás, pero el objetivo de este ejercicio es este. Cuando hay bienes intermedios, o un bien que potencialmente es intermedio, su participación, su ponderación dentro del PBI va a ser solamente en aquella proporción que es destinada o consumida como bien final. El resto no va a ser destinado dentro del PBI, no va a estar computado dentro del PBI. Va a ser directamente considerada un bien intermedio, como tal, no va a estar dentro de esta participación. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Supongamos que esto no le sacamos año 2, pongamos año hipotético. Supongamos que el PBI no cambia. O sea, ¿qué pasa si el PBI real no cambia? Alguien que se anime. ¿Qué pasa con estas cantidades? El PBI real no cambia. Entonces, cuando pasa esto, las cantidades son las mismas. No cambian, porque la cantidad producida de cada cosa es la misma. Entonces acá voy a poner las mismas cantidades en este hipotético. Pero supongamos que sí hay inflación y que los precios cambian. Entonces yo voy a multiplicar, y los precios entonces supongamos que lo voy a aumentar a todos iguales, supongamos que lo aumento 50% a todos los precios. Uno más, 50%. A todos los precios los aumento por igual. ¿Cuánto va a subir el PIB nominal? 50%. Fíjense, yo voy a hacer la división entonces, voy a ver cuánto aumentó, voy a hacer este dividido en este, y le voy a restar 1, y esto me tiene que dar 50%. Inicio, porcentaje. Vamos a repasar inflación. ¿Cómo hago para sacar
¿cómo hago para sacar de acá el efecto de la inflación en esta variación de un año a otro, siendo que el IPC no cambió? ¿Se acuerdan que es la variación, se tendría que hacer la variación del PBI, nominal por supuesto, menos la variación en el IPC, en la inflación, sobre 1 más la variación en el IPC. Esto tendría que ser esto me va a dar el cambio que deberíamos calcular en esta situación. En este caso, ¿cuánto varió el PIB nominal? Supongamos que esto es el IPC, ¿no? El PBI nominal cambió 50%. ¿Cuánto cambió la inflación? 50%. ¿Cuánto fue? Entonces, sobre 1 más la variación del IPC, que es 1 más 50%, ¿no? Ahora, esto es 0. Entonces, el cambio, la variación real en el PBI fue 0. La variación del PBI real es 0. Esta es la métrica que siempre se va a medir y luego ustedes van a ver que debería tener relevancia dentro de las mediciones de PBI. Y cuando ustedes vean que se publica el PBI de Argentina en el diario, hace referencia siempre al PBI real. Esto es lo importante dentro de esta medición. ¿Qué más? ¿Qué más dentro de esto? Bueno, nosotros podríamos hacer los distintos años, la lógica es exactamente lo mismo, con lo cual no lo vamos a... ahí. Con lo cual no lo vamos a seguir estimando, vamos directamente al tema que sigue, pero lo importante de todo esto y del PBI es que la medición, la lógica que tiene por detrás de todo esto es que la medición y los productos que entran dentro de este cómputo tienen que ser productos finales, porque esto siempre se presta mucho al doble cómputo. Esto se presta siempre a que se pueda contabilizar 2 veces ciertas cosas. Entonces, un producto participa en el PBI siempre y cuando ese producto sea un producto o un servicio final. Si yo tengo si yo soy y presto servicios a una empresa como consultor y ese precio va dentro de un producto, no será considerado no será considerado dentro del PBI. Bueno, entonces estamos con PBI y estamos con inflación. Momento para que me hagan, porque ahora vamos a pasar al siguiente TP. Momento para que me hagan preguntas, consultas, me hablan o me escriben por el chat, como prefieran, pero momento para que me pregunten. ¿Dudas, consultas, comentarios del tema PBI de inflación? ¿Alguna duda o algo relacionado a esto? Bien. Vamos entonces, vamos al siguiente trabajo práctico que es el 6. Perdón, algo más. Vamos a este porque me están sobrando 5 minutos. Vamos 5 minutos adelantados. Vamos al ejercicio 10 de esto. Estos son datos que ocurren en la realidad. La Gaceta ha publicado en su página web un artículo con la última medición de inflación para Argentina. En esta se dice el índice de precio del consumidor de Argentina habría subido un 3% en el tercer mes del año. Eso fue marzo del 2020. Principalmente impulsado por el alza en alimentos, bebidas, de educación, según el promedio de un sondeo de Reuters. Estos valores son mayores a los que ya publicados por el índice de precio del consumidor de Tucumán, el cual presentó un 2,5% en marzo. Tucumán, actualmente, ¿cómo es la medición de la inflación en Argentina? Cada provincia, por ejemplo, está el IPC de Tucumán, el IPC de Cava, por ejemplo, está el IPC de Santiago del Estero. Todos estos IPC informan a INDEC. E INDEC, todos estos están midiendo, ¿no? Todos estos van a su vez a los supermercados.
van y miden a los supermercados, que son los señores con traje, con remera celeste que yo les comentaba. Todo esto, cada instituto de estadística de cada provincia se encarga de esta medición. Estos estiman la inflación de cada provincia y después elevan a INDEC. E INDEC es lo que es después el que devuelve, entre otras cosas, el IPC, el índice de precio del consumidor nacional, que es el de toda Argentina. También hacen regionales como IPC, ¿no? Y demás. Ahora, Argentina atraviesa, perdón, antes que eso, fíjense que el IPC de Tucumán fue de 2,5% en marzo, mientras que el de Argentina ha sido un 3%. Pregunta, a ver quién se anima. La canasta básica, antes que eso, la canasta básica de Tucumán y de Argentina es la misma. No hay distintos productos, se mide la misma canasta básica. Pregunta, ¿por qué puede ser diferente la inflación de Tucumán respecto de la Argentina? En un mismo mes, para una misma canasta básica. ¿Qué puede explicar eso? Podría ser, por ejemplo, que a veces se aumentan los combustibles, el azúcar aumentará más en provincias que estén alejadas donde se produce el azúcar. Es buenísima la respuesta, es exacto. Exactamente. Hay muchas razones por las cuales pueden ser diferentes. La principal es el tema de combustibles, el tema de distancias, y no solamente el combustible en sí, el costo logístico como servicio, que el costo logístico engloba la amortización del camión, por ejemplo, que está nominado en dólares, el pago de salarios de los camioneros, los gastos de depósito, todo lo que es servicio de logística es muy volátil a lo largo del tiempo. Si bien cuando vemos ventanas temporales muy amplias, la inflación de todas las provincias tiende a converger, es casi la misma, a veces más, a veces menos, en promedio es la misma. El impacto del costo logístico es muy importante y tiene un impacto muy grande en el nivel de precios de, de la inflación perdón, del nivel de precios de una provincia en particular. Entonces, eso puede encarecer un poco más los productos, especialmente si son productos que son provincias que están alejados de los centros de producción, ¿no? En este caso, en Tucumán, que hay muchos productos que vienen de fuera de la provincia o fuera del país, también tienen mucho que ver. Y depende mucho también por ejemplo, los niveles de alquileres o la evolución de los precios de alquileres en Tucumán es diferente a los niveles de alquileres por ejemplo, de Cava. ¿Por qué? Porque todo el alquiler, como cualquier mercado, el precio de un alquiler de una casa depende de oferta y demanda. Y la oferta y la demanda de casas es diferente en distintas provincias. Y de educación también. Hay distinta oferta y demanda de educación en distintas provincias. Hay provincias con crecimiento poblacional más altos que otras. Entonces, toda, al ser de economías, especialmente en Argentina, que cada provincia tiene sus particularidades, llevan a que tengan evoluciones en los precios muy diferentes. Ahora, puede, en el caso de Argentina, eh, una lapicera yo tengo un portaminas, este portaminas que tengo acá, puede en Argentina, en Tucumán, valer 8.000 pesos y no puede valer 8.000 pesos. Porque si vale 8.000 pesos, cualquier empresario se encarga de comprar un montón de portaminas de otro país, otra provincia, y los trae acá y los vende más baratos. Entonces ese mercado hace que los precios converjan. Entonces, ¿qué es lo que, para el que le interese profundizar, qué es lo que principalmente explica las diferencias en los niveles de precios en distintas regiones? Los bienes no transables, lo que no se puede transar, no se puede arbitrar, no se puede comerciar, exportar ni importar, como un corte de pelo. Si yo me quiero cortar el pelo en Tucumán, tengo que ir a un peluquero de Tucumán, no me puedo ir a Cava a cortarme el pelo. Como una entrada de cine, como un alquiler, como un almuerzo en un restaurante, todas esas cosas son no transables. ¿Qué es lo sí es transable? Todos los bienes, por ejemplo. Yo puedo, o incluso muchos servicios. Yo puedo contratar un abogado de Buenos Aires o un abogado de Santiago del Estero o de Jujuy, si es que el abogado de Tucumán está muy caro. O me puedo comprar una lapicera en otra provincia por Mercado Libre si es que la lapicera está muy cara en Tucumán.
y así con todos los bienes transables. Entonces los bienes transables tienden a estar mucho más equilibrados dentro de las distintas economías de Argentina y tiende a estar mucho más equilibrado en las distintas economías del mundo, mientras que los bienes no transables tienden a tener mayor variabilidad y no necesariamente convergen a lo largo del tiempo. Bien, ok, eso no va en el examen, eso es una curiosidad más. Vamos al trabajo práctico 6. Nosotros del trabajo práctico 6 vamos a empezar a ver dinero. Lo único que no vamos a ver, quiero hacer foco en algo. No, por ahora no vamos a ver el multiplicador, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero hacer foco en la parte de teoría cuantitativa. Nosotros vimos IPC. El IPC, que es el trabajo práctico anterior, es el índice de precios del consumidor y es cómo se mide la inflación. Nosotros ahora cuando hablemos de dinero, y acá ahora está súper candente, no en Argentina, ¿no? A nivel internacional hay una nueva tendencia que se llama Millennial Monetary Policy, una cosa así, son nuevas tendencias monetarias. El mundo está en una crisis monetaria gigante y en una burbuja monetaria gigante. Entonces es un tema muy actual este. Y nosotros lo que queremos ver es qué impacto tiene el dinero en una economía. ¿Cómo la cantidad de dinero impacta o no impacta en una economía? ¿Qué es lo que genera? Ya no es cómo se mide la inflación, ¿qué genera la inflación y cómo se mide la inflación? ¿Y cómo se genera la inflación? Aclaro que no vamos a hablar de política nunca, pero vamos a dar cuál es la teoría. Antes que entrar en esto, vamos a explicar brevemente qué es el dinero. Y empiezo con la primera pregunta, a ver quién se anima a contestar. ¿El Bitcoin es dinero? También está de moda ahora. ¿El Bitcoin es dinero? Y que me digan por qué sí o por qué no. Hablan o me dicen por el chat. Bitcoin. O en realidad, no, sí, Bitcoin. ¿Quién se anima? Todavía no lo vimos, así que pueden decir, no lo vimos todavía, así que pueden decir lo que quieran. No hace falta que lo digan de manera correcta. O alguien que no diga que sí ni no, pero que dé alguna opinión. Puede ser que sí, porque se puede utilizar para comprar cosas. O sea, no sé si esa será la definición de dinero, pero por ese Está bueno el lado. comentario. Entonces, si es dinero, porque se puede usar para comprar cosas. Es bueno el comentario. ¿Alguien más que se anime? Está clarísimo. Nosotros vamos a ver que hay ciertas definiciones o ciertos requisitos que deben cumplirse. La respuesta es que no lo sé. Algunos podrían interpretar que sí lo es, otros que no. Si el Bitcoin es dinero o no. Ahora vamos a ver y ustedes sacarán su conclusión respecto a si es dinero o no. Pero veamos, hay ciertas condiciones para que se genere el dinero. Les cuento, dado que vamos bien de tiempo, les cuento brevemente cómo se generó el dinero. En China, típicamente lo que se usaba es lo que nosotros vamos a... Creo que está acá. Bueno, no importa. Generalmente lo que se usaba es lo que se conoce como dinero fiduciario, que ustedes agarraban un lingote de oro o una moneda de oro y decían, esto es dinero, y yo sé que si alguien no me lo recibe, esto lo puedo intercambiar por bienes y servicios. Básicamente esto es lo que se hacía. Si es que alguien no me quería recibir el oro, bueno, el oro siempre tenía un uso alternativo y siempre ha sido un metal precioso que tiene valor per se. Entonces, eso me daba siempre la seguridad de que yo con el oro siempre podía hacer algo. ¿Qué pasó? Se empezaron a usar otros metales, no tan valiosos como el oro, como la plata. Fíjense que la plata puede ser 20 veces, no sé ahora exactamente cuánto está, pero típicamente, si no me equivoco, es 20 veces menos valioso que la plata. Perdón, siempre la plata es 20 veces menos valiosa que el oro. Y se empezaron a usar otros metales que también tienen uso, pero que tenían menos valor. ¿Y qué llevaba? Que si yo tengo que hacer una transacción de mucho dinero, tenía que transportar todo este dinero.
Entonces se empezaron a hacer una suerte de documentos que son certificados de depósito, que tenían una garantía de que yo tenía una determinada cantidad de dinero, esto es una determinada cantidad de dinero depositado en un lugar que sea confiable. Entonces yo directamente podía ir con este certificado de depósito y usar este certificado de depósito para hacer transacciones. Este procedimiento, este uso fue lo que empezó a hacerse y se creó los primeros billetes. Los billetes eran los certificados de depósito. A medida que pasó el tiempo, esto se hizo tan popular y tan fuertemente o tan popularmente utilizado, que empezaron las primeras apariciones de lo que va a ser dinero no fiduciario, dinero no respaldado por metal. Directamente la gente aceptaba el certificado sin que éste tenga un respaldo por detrás. Ahora vamos a ver entonces qué condición tiene que darse para que yo pueda aceptar algo. ¿Quién no tiene respaldo por detrás? Ustedes podrían decir el dólar, bueno, pero la Reserva Federal está respaldado por un montón de oro que está en la Reserva Federal y que tiene el gobierno de Estados Unidos, y en realidad no. Porque, a ver, si es que ahora estamos en una crisis cambiaria, una crisis monetaria internacional, y si llega a explotar esta crisis monetaria internacional, Estados Unidos no le va a dar ni un gramo de oro a nadie que tenga dólar. Entonces, ese oro que está es de Estados Unidos, y no hay ningún documento legal ni nada que establezca un canje de oro o un patrón oro, que es eso mismo, una cantidad, una conversión en oro por algún dólar. Y el peso argentino tampoco, y el real tampoco, y según entiendo, salvo alguna moneda particular que sea convertible, o algunas monedas que están, de hecho, que tienen uso legal, que son en dólares, que son en metales, no hay ya este patrón, ni patrón oro, ni patrón plata, ni nada, no hay ninguna tipo de garantía o cobertura sobre las monedas en general. Entonces, eh, ¿cuáles son más que funciones, cuáles son las condiciones? Puse funciones porque existe en el libro, pero ¿cuáles son las condiciones que necesita tener algo para hacer para que algo se pueda definir como dinero, como el Bitcoin? ¿Cuáles son las condiciones que el Bitcoin debe tener para ser dinero? Son 3. Si cumple estas 3 condiciones, nosotros podemos decir que eso, un peso, un dólar o un Bitcoin, puede ser o no moneda. Medio de cambio. El artículo que sea objeto de este cambio tiene que ser aceptado tanto por compradores como por vendedores. Y que esto sea generalizado, que todos acepten esto como bien de cambio, para que puedan hacerse transacciones ampliamente. Unidad de cuenta quiere decir que es esa moneda, pesos, dólar, real y demás, tienen que ser utilizadas por los privados para medir las cosas. Yo tengo un auto que vale 1.000 pesos, o un kilo de pan vale 60 pesos, que se lo utilice como medio de cambio. Y por último, que pueda servir como reserva de valor, algo que yo pueda utilizar como ahorro. Estrictamente un ahorro es postergar una compra de hoy al futuro. Entonces, cuando el dinero cumple estas 3 condiciones, nosotros podemos decir que es cuando algo cumple estas 3 condiciones, podemos decir que es considerado moneda. Primero lo hagamos para el Bitcoin, y después, de hecho, lo hagamos para el peso argentino. Medio de cambio. Artículo que los compradores entregan a los vendedores cuando quieren comprar bienes y servicios. Para esto debe ser ampliamente aceptado para la compra de bienes y servicios. El Bitcoin, si es ampliamente aceptado o no, podría considerarse según el criterio. Bajo mi criterio todavía no es ampliamente aceptado, porque yo no puedo ir al almacén de la esquina y comprarme una Coca-Cola con Bitcoins todavía. Quizás en el futuro sí, pero yo creo que todavía no. Entonces el Bitcoin todavía no es un medio de cambio ampliamente aceptado. Muy aceptado sí, pero todavía no es una moneda per se, no cumple esta condición aún. Unidad de cuenta. Entonces,
lo utilizan a esta moneda como para medir precios y cosas y deudas, y todavía en el Bitcoin puede ser, pero todavía no lo es ampliamente. Nadie dice mi auto vale 3 Bitcoins, por ejemplo. No es una, pero sí la gente dice mi auto vale $20.000, por ejemplo. Entonces, todavía esta condición no la cumple. Y reserva de valor, un artículo que puede utilizar un medio que puede utilizar las personas para transferir consumo del presente al futuro. Esto podría hacerlo, a pesar de que tiene mucha volatilidad el Bitcoin en el precio, podría hacerlo. Vamos al peso argentino. Es utilizado ampliamente como medio de cambio para que esto es Bitcoins, y vamos al peso argentino, que se acuerdan que es ARS. El peso argentino es un medio de cambio, un artículo que los compradores utilizan ampliamente para hacer transacciones y los vendedores aceptan ampliamente. Sí, sí lo es. Yo puedo ir a la esquina de mi casa y puedo utilizar el peso argentino. Unidad de cuenta es el patrón que usan los consumidores para medir los precios. También lo es, pero cuidado porque cada vez lo es menos. Muchas personas, especialmente cuando, no sé, son casas, autos, o incluso dinero o ahorro, cuando hacen referencia de cuánto dinero tenía en el pasado y demás, y ya cada vez se utiliza menos el peso, pero todavía se utiliza. Y reserva de valor, se puede utilizar el peso como reserva de valor, y yo podría tener el peso, por ejemplo, ponerlo en un plazo fijo e intentar postergar consumo presente en consumo futuro. Seguramente después que termine el plazo fijo, en el contexto actual, el poder de compra va a ser menor porque la tasa que me paga el plazo fijo es menor a la inflación, pero todavía se puede usar. Pero fíjense que en el peso argentino, ya dos de las tres condiciones, que es esta y esta, y son bastante discutibles respecto de la solvencia de estos usos. Como unidad de cuenta se lo utiliza, pero la realidad es que cada vez se lo utiliza menos, y como reserva de valor se lo utiliza, y se lo utiliza muchísimo menos que en el pasado. De hecho, seguramente hay más personas utilizando otro tipo de reserva de valor más que el peso. Con lo cual, es posible que el peso pueda utilizar, que una moneda de curso legal, es decir, una moneda que forzosamente sea utilizada o legalmente se exija su uso como medio de cambio, deje de utilizarse como tal. Sí, puede pasar. De hecho, pasó en muchos países que, a pesar de que la ley lo indica, muchas personas lo dejan de utilizar. En Cuba se usa dólar para hacer las transacciones. Si alguna vez se van en vacaciones a Cuba, lo que usan son dólares, no usan la moneda local. En las hiperinflaciones, las personas también, que hubo hiperinflaciones en todos los países del mundo casi, en esos procesos, la gente deja de utilizar la moneda como medio de valor y empieza a utilizar otras cosas. Entonces no es una garantía de que siempre lo sea. ¿Por qué es importante el dinero? Esto vamos rapidísimo. Porque sin dinero hacer transacciones es dificilísimo. Yo tendría que, si yo vendo clases de economía y no hay dinero y quiero ir a la verdulería, tendría que preguntarle a la señora de la verdulería si quiere clases de economía a cambio de algunas verduras. Si no, no tendría manera de hacer una transacción con ella. Estaríamos en algo que sea como un trueque. Sería muy difícil de hacer. Entonces, ¿y qué consecuencia tiene? Que yo tendría que buscar quién me quiere cambiar, no sé, por ejemplo, carne, para con la carne cambiarle a la señora de las verduras, y llevaría mucho tiempo y una ineficiencia muy grande, que tendría un costo económico muy importante. Entonces, ¿qué tan importante es el dinero? Es importantísimo. Me permite proyectar, me permite ahorrar, me permite hacer operaciones, agiliza la economía. Entonces, tiene un rol sumamente importante y es muy importante para una economía. El dinero es fiduciario, eso quiere decir lo que nosotros dijimos recién, que es que hoy por hoy el dinero no está respaldado por nada. Hoy un dólar americano no tiene un respaldo, el peso argentino no tiene un respaldo. Hay un episodio muy gracioso en Estados Unidos, donde una persona se fue al Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, y bueno, no me acuerdo si se llegó a encadenar, pero se fue exigiendo que le den algo por los dólares que él tenía, y estaba con el billete de $100 diciendo que les tenían que exigir algo, que lo estaban estafando y demás. Y bueno, se armó un revuelo tan grande que lo terminó recibiendo un directivo de la Reserva Federal, y le explicó que el dinero es fiduciario. Entonces,
cuando este señor le dio el billete de $100, esta persona, la Fed, le dio dos billetes de 50. Es decir, no hay ninguna justificación ni ningún respaldo en casi todo el dinero que hoy se utiliza en el mundo. Y de hecho hay hasta dinero que ni siquiera lo emiten los bancos centrales. Hay dineros que emiten bancos privados. Con lo cual, y fíjense que un banco privado mucho menos no tiene un respaldo tampoco. Por ejemplo, en Hong Kong se utiliza, no hay dinero público, sino que por ejemplo, hay dólares del HSBC. Y que en ese caso, en esos casos, no hay ni siquiera un respaldo gubernamental o algo importante por detrás justificando, validando la existencia de ese dinero. ¿Cuándo un dinero es fiduciario y cuándo deja de serlo? Y vamos acá a lo que hablamos de Argentina, por ejemplo. Lo es, un dinero es fiduciario y y tiene un uso, al margen de la exigencia legal, tiene un uso práctico como tal, como fiduciario, siempre y cuando exista confianza detrás de esa moneda. En el momento en el cual la confianza se pierde sobre esa moneda, la gente deja de recibirlo, la gente deja de recibirlo para hacer transacciones, deja de hacer ahorros sobre esa moneda, deja de medir las cosas en esa moneda, ya empiezan a medir en otros tipos de monedas, y que como consecuencia, que es algo que se conecta con lo que vamos a ver ahora, la demanda de los privados sobre esa moneda cae, porque se pierde la confianza sobre esa moneda. Cuando en Argentina hubo dinero, por ejemplo, no fiduciario, y por ejemplo, en la convertibilidad. En la convertibilidad nosotros veníamos de una crisis que empezó con Alfonsín, con el Plan Austral el 97, si no me equivoco, 97-98, que terminó fallando y que desencadenó una hiperinflación en el 89 y en el 90, que esa hiperinflación se frenó con la única alternativa que encontró Argentina en ese momento fue hacer una convertibilidad, que fue un dinero no fiduciario. Cada peso argentino estaba respaldado con un dólar, entonces de esa manera ya el dinero no era fiduciario, había un respaldo fiduciario, pero había un respaldo al fin por ese dinero emitido en Argentina. En Argentina también, en el pasado hubo patrón oro, en Estados Unidos hubo patrón oro hasta la época de Nixon, por ejemplo, donde el dólar estaba respaldado por dinero. La convertibilidad al patrón oro, el euro, todos esos esquemas, donde son más restrictivos a nivel cambiario, tienen muchos problemas en la práctica. Solamente se los recomiendo utilizar cuando no hay otra salida. Bueno, vamos a lo más importante y acá sí tomen nota. Vamos a no está el ejercicio 2 porque lo vamos a ver después, así que no está el ejercicio 1 porque lo vamos a ver después, pero vamos ahora a lo importante, que es la ecuación cuantitativa, que ustedes lo tienen que haber visto en clase. La teoría cuantitativa del dinero hace este postulado. M por B igual a P por I, es una cosa bastante famosa, popularmente utilizada, conocida, etcétera, etcétera. Uy, perdón. Descartar. Esta es la teoría cuantitativa. Perdón, no sé qué apreté. Entonces, esta teoría cuantitativa, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, a pesar de ser una ecuación, tiene un racional bastante, o tiene una intuición bastante importante que la valida. La teoría cuantitativa establece que la cantidad de dinero, M, que la vamos a llamar oferta monetaria, esto anótenlo y pónganlo en un recuadro, y cuando se levanten en la mañana todos los días, lean el recuadro, para que no se olviden, porque es facilísimo y siempre genera mucha confusión. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en una economía. No es ni más fácil ni más difícil que eso. Después vamos a ver a qué podemos llamar dinero y a qué podemos llamar a oferta monetaria, distintas definiciones, pero la oferta monetaria es la cantidad de dinero que hay en una economía, que es el M. La B es la velocidad de circulación del dinero, es cuántas veces rota ese dinero en una economía, cuántas veces circuló. Si, por ejemplo, hay 100 billetes y se hicieron hay 2.000 pesos en billetes
y en un año se hicieron 4.000 pesos en transacciones, quiere decir que cada billete circuló en promedio 2 veces. Esa es la velocidad de circulación. P es el nivel de precios. Tendría que ser el IPC, por ejemplo. Es el nivel de precios. Mientras que I es el Producto Bruto Real. Y P por I, y sería una proxy de PBI nominal, más o menos. Es facilísima esta definición. M por B es igual a P por I. ¿Por qué es súper razonable? Y bueno, pensemos... ¿cómo se llama? Hay una novela que es famosísima. Si a alguno le interesa, no es de economía, pero parece ser, ¿no? Que se llama Robinson Crusoe, que es una persona que se pierde en una isla y demás. Supongamos que nosotros somos 25. Nos perdemos en una isla y nada, nos aislamos en la isla y vivimos siempre en la isla. Y que después de un tiempo, empezamos a hacer una economía dentro de esa isla. Y empezamos a hacer transacciones. No sé, vendemos cocos, no sé, pescado, etcétera, etcétera. Y para agilizar todas esas transacciones creamos un dinero. Que puede ser un dinero, no sé, impreso en una piedra, por ejemplo. Acá hacemos una moneda. En esa isla, nosotros vamos a hacer un montón de transacciones, por ejemplo, en un año. Y que la cantidad de transacciones van a ser, y el total de transacciones va a ser esto. Voy a sacar estas. El total de transacciones van a ser igual a esto. Van a ser la cantidad de productos, que son estos, por los precios de esos productos. ¿Se acuerdan que es lo que acabamos de hacer en Excel? Un suma producto, es una multiplicación de las matrices. La cantidad de productos de una determinada índole por cada tipo de producto, por cada uno de sus precios en un año. Y esto van a ser la sumatoria de las transacciones. Me disculpan por la letra, pero estas son las transacciones. La sumatoria de todas las transacciones. Y por otro lado, nosotros tenemos que esa cantidad total de transacciones, por definición, tiene que ser igual a la cantidad de dinero y por la cantidad de veces que circuló. Si la cantidad de transacciones que se hicieron, supongamos, son de 10.000 pesos, y nosotros supongamos que hay solamente 1.000 billetes de 1 peso, 1.000 billetes por billetes de 1 peso, entonces cada uno de estos 1.000 billetes de 1 peso tiene que haber rotado en la economía 10 veces para poder haber realizado transacciones por 10.000. Esta es una fórmula teórica, cuantitativa, que tiene un racional, que tiene una intuición muy importante por detrás. Al margen de que es una formulación teórica, que es literalmente incomprobable en la práctica, porque hay cosas, esto es no medible, es estimable, pero no es medible. Pero, de hecho, todo esto y esto también es estimable, no medible, este es el único medible, pero si bien esto no se puede verificar con exactitud en la práctica, sí tiene una intuición muy importante por detrás en esta formulación. Esta teoría, esta postulación, es la que utilizan todos los bancos centrales del mundo y que no tienen inflación. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la cantidad de dinero por las veces que circula tiene que ser igual a la cantidad de precios por la cantidad de productos en un año determinado. Quiere decir, yo acá podría hago diferencias logarítmicas, ¿no? Tomo logaritmo de ambos lados y después lo derivo y demás, y yo puedo, haciendo diferencias logarítmicas, yo puedo llegar a esta postulación. Que la variación en la cantidad de m más la variación en la circulación, en la velocidad de circulación, tiene que ser igual a la variación en los precios más la variación en las cantidades producidas. O esto es la variación en el PIB real, ¿no? Y entonces nosotros llegamos a lo siguiente. Que la variación en los precios es igual a la variación en la cantidad del dinero más la variación en la velocidad de circulación menos la variación
en el Producto Bruto Real. Tomen nota, chicos. Hagan las preguntas ahora porque es el momento y esto es una de las cosas que más importantes que vamos a ver y sobre las cuales más dudas hay. La velocidad de circulación es la inversa de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas en Argentina y cuando hay problemas en el mundo, en un país en específico, la gente demanda menos de la moneda de ese país. Ahora, por ejemplo, hay una crisis bastante preocupante y que está saliendo en todos los diarios, que es en Turquía, por ejemplo, que está con una inflación del 20% anual, que es una economía muy importante, más grande que Argentina, y que no están sabiendo controlar el tema de la inflación y el tema de las expectativas y demás. Y en Turquía, cuando hay desconfianza, la gente demanda menos la lira turca, que es la moneda de curso legal en Turquía. ¿Qué pasa en Argentina cuando hay una crisis? En Argentina, cuando hay una crisis, cualquier persona que tiene algún nivel de experiencia económica en Argentina sale a comprar dólares o sale en realidad a gastar los pesos. Es casi una respuesta inmunológica que tenemos en Argentina, ya sabemos qué pasa. Entonces salimos a cambiar esos pesos. Entonces, en la práctica, ¿qué va a pasar con esta ecuación? Nosotros ahora vamos a ver ejercicios, pero ¿qué pasa con esta ecuación cuando hay una crisis en Argentina? La velocidad de circulación aumenta la velocidad de circulación, que es lo mismo que caiga la demanda de dinero, es básicamente lo mismo. La demanda de dinero, que lo vamos a poner DD, es 1 sobre la velocidad de circulación. Cuando a mí no me preocupa, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, las tasas de interés están bajas y la gente casi no le molesta tener los dólares en la mano porque no hay mucha inflación. Entonces, si yo estoy en Estados Unidos y cobro $5.000 y me depositan y gasto 3.000 y me quedan $2.000, y esos $2.000 los dejo en la cuenta corriente y quedarán, y después si me ahorro $1.000 más el mes que viene, tendré 3.000 y los voy guardando así. Casi no me molesta. No hay velocidad de circulación, la velocidad de circulación es baja, porque hay mucho dinero que está frenado, está parado. Ahora, en Argentina, aunque estamos con 52% de inflación, nosotros rápidamente salimos a hacer rotar ese dinero para no perder con la inflación. En Argentina fue así siempre desde 2007-2008, que tenemos desde ese momento una inflación que ha sido creciente y que va aumentando año a año y que es siempre alta. Y todos sabemos que un peso en Argentina va perdiendo valor y como tal queremos rápidamente sacárnoslo de encima. Queremos gastar algo, queremos comprar un electrodoméstico si podemos, queremos comprar dólares, queremos hacer algo para que no quede en nuestra posesión y no perder poder adquisitivo. Entonces esa es una de las razones por la cual nosotros la demanda de dinero es un parámetro importante. Importantísimo lo que estoy a punto de decir. Y esto es pregunta examen. No, de hecho, lo vemos en el ejercicio. Entre los años 1990 y 2000, la cantidad de dinero ha crecido un 60%. El producto real ha crecido en una tasa promedio del 5% anual y la velocidad de circulación del dinero ha permanecido constante. ¿Qué tasa de inflación o deflación se ha presentado en dicho periodo? ¿Qué tasa de crecimiento en el producto per cápita ha tenido si la población creció 1.5% anual? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Vamos con la teoría cuantitativa del dinero y lo vamos a resolver. Entonces nos dice, entre 1990 y el 2000, la cantidad de dinero ha crecido un 60%. Vamos poniendo acá. La variación en el M ha sido 60%. La cantidad de dinero es el M. El producto real ha crecido a una tasa promedio del 5% anual. Esto es el I. Esto es 5% anual, por año. No quiere decir de que tenemos que ver cuánto creció en el acumulado, ¿no? Y la velocidad de circulación ha permanecido constante, es decir, que el cambio en la velocidad ha sido 0%.
Bueno, ¿cuánto ha sido el crecimiento total del PBI? Esto fue, la cantidad de dinero fue de 1990 al 2000. Esto es, la cantidad de crecimiento per cápita es de 5% por año, entonces para hacer el acumulado tenemos que hacer 1 más 5% elevado a la 10, que va a ser, vamos acá, vamos a calcularlo en Excel, y vamos a hacer potencia de 1.05 a la 10. Esto es menos 1 en realidad. Ahí. Potencia. Tengo que poner punto y coma. 62, vamos a poner 63%. 63%. 63%. Entonces vamos a la teoría cuantitativa que me dice M por B es igual a P por I. Y se acuerdan que nosotros podemos hacer diferencias logarítmicas acá y podemos decir esto, ¿no? Más variación en P, más I. Y vamos poniendo 60%, que fue el crecimiento de la cantidad de dinero, más 0% acá, es igual al crecimiento de los precios, que fue del 63%. Perdón, esto no es del precio. No, sí, está bien, había puesto bien. No tengo, discúlpeme, no tengo o no sé cómo poner un borrador acá. La cantidad del precio, que es lo que vamos a despejar, más el crecimiento del PBI, que es 63%. Acá vamos a sacar una conclusión importantísima. Despejo P. Entonces, el crecimiento en el precio fue del 60% menos el 63%, que es igual al menos 3%. Entonces, en el periodo de 1990 al 2000, hubo una deflación acumulada, una caída en los precios promedio del 3%. Pregunta: ¿la emisión monetaria fue igual a la inflación? No fue igual a la inflación. ¿Puede ser parecida? Sí. Cuando vemos periodos prolongados de tiempo, la emisión monetaria es similar a la emisión. La emisión monetaria es parecida a la inflación. Pero no necesariamente son iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué puede generar inflación dentro de una economía? Voy a descartar y vamos acá de nuevo. Es este. Si yo despejo de la teoría cuantitativa P, me va a dar que esto va a ser el M más el B menos el I. La inflación, que es este término, se va a explicar por la emisión monetaria más el aumento de la velocidad de circulación y menos la tasa de crecimiento real. ¿Esto es una novedad? No, siempre se supo que fue así y siempre se sabe que es así. Van a encontrar papers, los papers son artículos de investigación viejísimos en los cuales se habla de esto. Pero generalmente se dice que la inflación es similar a la emisión, porque generalmente la emisión es la que más, de estas tres, es la que más varía año a año. Pero no necesariamente son lo mismo. Y en Argentina menos. En Argentina la inflación es mayor a la emisión. ¿Por qué? Porque la velocidad de circulación aumenta, la demanda del peso o la confianza en el peso cae. Entonces eso lleva a que la inflación termine siendo incluso mayor que la emisión. Peor todavía, en una situación todavía más desventajosa. Y fíjense que a veces el PBI real cae incluso, lo cual hace todavía que sea más alta la inflación que la emisión monetaria. Bueno, ¿dudas, consultas, comentarios hasta acá, chicos? ¿Preguntas? Vayan haciendo los ejercicios, que es importantísimo, y no se queden atrás con el estudio, porque después todo esto, fíjense, el IPC, el deflactor, el PBI, todo se va a ir sumando y todo se va englobando, se va construyendo sobre lo visto anteriormente, con lo cual es importantísimo que no se caigan, que no se queden, no se rezaguen con el estudio, porque es la mejor manera de aprenderlo de manera integral. En el examen nunca se le va a pedir una definición, no tendría sentido. Lo importante, lo que se le va a pedir en el examen es que entiendan los términos y entiendan todo, y que eso es lo que vamos a intentar nosotros evaluar en el examen. Bien, si no hay consultas o dudas, nos vemos el lunes que viene entonces, y vamos a seguir con este trabajo práctico. Sí. Usted me había dicho que le haga acordar sobre la posibilidad
posibilidad de ver el examen, el parcial? Sí, hablé con el ingeniero Flores y me dijo que va a comunicar en la página para verlo. ¿Vos qué apellido sos? Shehadi, Shehadi. Dale, ya lo voy a ver, ya voy a ver si corregí yo el tuyo, cualquier cosa nos ponemos en contacto. Shehadi, buenísimo. Sí, SH. bien. Bueno, Profe, una consulta. sí, Es solo de la clase anterior cuando hicimos los ejercicios durante la sí. clase. eh, no coinciden con el PDF del TP5 subido a la página. No sé si es porque no son esos o Es capaz que eran posible. el TP anterior del Está año bueno, pasado. sí, porque yo los actualicé a todos y Sí, posiblemente tenga una diferencia en eso. Gracias por el comentario. Yo lo voy a ver para que coincidan con los de la perfecto. clase. Voy a ver si les preparo en la clase. Está bueno el comentario en la próxima clase. Tomen nota. Generalmente no subimos las soluciones porque si no después no asisten a las clases, lo cual es perjudicial. No subimos, perdón, las soluciones, pero les voy a ir dando los resultados de los trabajos prácticos, así después ustedes pueden validar. Y cualquier duda que tengan, si es que algún ejercicio no sale, lo vemos en las consultas. Entonces el TP5. Che, ¿y este lo tienen igual? Ya lo controlo yo de todas maneras, no hay problema. Pero me encargo de que sean iguales. Así estamos hablando de lo mismo. Si está mal, lo subo al correcto. El ejercicio 2 al menos sí coincide. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. a ustedes chicos, que sigan bien y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego, profe. Chao, Hasta hasta luego, profe, luego. gracias.